Muy buenos días, yo soy Brisa Cuellar y ella es Emily Claros. Hoy estamos con la presencia de nuestra querida Luzmila Dorado, con la cual le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre nuestro proyecto ELA. Doctora, ¿podría usted introducirse? Tal vez contar cuánto tiempo de experiencia tiene y cuáles son sus especialidades. Pero por supuesto que sí. Bueno, mi nombre es Luzmila Dorado, de profesión abogada. He hecho cursos, tengo varios posgrados en diferentes materias, pero en realidad mi especialidad de mí es el ámbito agrario. Pero sí tengo conocimientos de otras materias como ser familiar y civil. Bien, también ejercí poco tiempo el cargo de funcionaria pública, pero en lo general más en el ejercicio libre. ¿Por qué? Precisamente por el amor al prójimo y para hacer justicia, pues no, porque sabemos que ahorita nuestra justicia, bueno, tienen muchas falencias. Tenemos buenas leyes, tenemos una buena constitución, pero sin embargo a veces la aplican mal. Muy bien, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cree que una mujer puede estar legalmente protegida, pero seguir sintiéndose insegura? ¿Por qué cree usted que esto pasa? Sí, efectivamente, ¿no? Tanto una mujer, una niña, un adolescente y todas las personas efectivamente están protegidas. ¿Por qué están protegidas? Porque tenemos la Constitución Política del Estado, como también tenemos la Ley 348, que es una ley específica precisamente para garantizar a la mujer de todo tipo de violencia. Pero sin embargo existe la inseguridad al mismo tiempo. ¿Por qué? Por el tema de que muchas veces por falta de conocimiento, otros por cuestiones también que existen en un hogar, ¿no? A veces quizás por los traumas que una persona ha sufrido, entonces esos traumas llegan a recaer precisamente en una mujer, quizás en la madre, en la esposa, en una hija o en cualquier otra mujer que precisamente sufre diferentes tipos de maltrato. Por eso digo, tenemos buenas leyes, pero sin embargo hay poco conocimiento o quizás falta de socialización a la sociedad, o quizás también el ámbito familiar, en el entorno familiar que existe en cada familia. Por eso es que existe la inseguridad también al mismo tiempo, ya que como ustedes saben, existe un índole altísimo precisamente de maltrato a una mujer. Bueno, continuando. Bolivia cuenta con leyes como la ley número 348, como había mencionado anteriormente, destinada a proteger a las mujeres. Entonces, ¿cuál considera que es la principal razón por la que, a pesar de este marco legal, muchas mujeres siguen estando desprotegidas en la práctica? Sí. Por ejemplo, en la Constitución Política del Estado, que es la madre precisamente de todas las leyes, desde el artículo 15 al artículo 20, existen todo tipo de protección hacia una mujer, ¿ya? Como también la ley 348, y también tenemos el Código Niña y Adolescente, que también protege a las adolescentes. Entonces, esas son las leyes que garantizan y protegen a todas las mujeres. Desde su perspectiva y su experiencia legal, ¿cuáles son los principales obstáculos que una mujer que está en situación vulnerable se enfrenta ante la justicia? Precisamente la mala aplicación de las leyes. Lamentablemente tenemos una justicia totalmente desorientada, vacía, quizás porque no aplican. Lamentablemente en nuestro ámbito social, antes de aplicar justicia, primero ven el sistema
social, el lingüístico, formas de vida. Entonces eso hace que retrase un poco la justicia de las mujeres. Si una mujer no tiene recursos económicos para contratar a una abogada, ¿qué alternativas legales tiene para recibir ayuda y defender sus derechos? Sí, efectivamente, la Constitución Política del Estado, como anteriormente les comenté, desde el artículo 15 al 20, le dan garantías a toda mujer, y tenemos lo que es la defensa pública para todas aquellas mujeres que son escasos de recursos y que no tienen el conocimiento o el apoyo para sí mismo o los recursos económicos para contratar a un profesional particular. Entonces tenemos la defensa pública, en la cual ellos se pueden apersonar y pueden ser también defendidas conforme a ley. Muy bien. En el caso de las mujeres con diagnósticos graves como el cáncer de mama o madres que buscan reinsertarse laboralmente a través de nuestras capacitaciones, ¿qué derechos o herramientas legales existen para protegerlas frente a la discriminación o los despidos injustificados? Nosotros tenemos leyes, en primer lugar, como le digo, la Constitución Política, que va por delante de cualquier ley, y de ahí la ley del Ministerio de Trabajo, en la cual toda persona que tiene, como ustedes han mencionado, que padecen de cáncer, entonces son invulnerables, o sea, no se las puede despedir, gozan de un trato específico y especial, por lo tanto, ellas están amparadas en una ley que no puede ser así nomás destituida o suspendida de cualquier función que estén ellas ocupando. Bueno, y la última pregunta dice, al ofrecer servicios integrales que involucran a poblaciones sensibles como guarderías para niños y atención psicológica a víctimas de abuso, ¿cuáles son los resguardados y protocolos legales clave que debemos priorizar para garantizar la seguridad y privacidad de las beneficiarias? Sí, en algunos lugares, en algunas empresas o en algunas instituciones, efectivamente existen guarderías para que así mismo las mamás ingresen a su hijo mientras ellas cumplen una función laboral. Por ejemplo, en los hospitales, en algunas funciones públicas, sí tienen guardería. Las maternidades, todos esos temas de salud, ellos se han asociado y han creado una guardería precisamente para que la madre cumpla sus funciones laborales y los hijos queden a cargo de una guardería. En cuanto a las mujeres, adolescentes o niñas que sufren abusos sexuales, tenemos también centros de rehabilitaciones en la cual tienen todo tipo, es un conjunto de profesionales en la cual existen psicólogos, existen médicos, existen cuestiones laborales para que así mismo las personas, las niñas o mujeres que han sido víctimas de abuso vayan precisamente tratadas y reintegradas a la sociedad sin ningún maltrato psicológico, en la cual estos centros están precisamente respaldadas por la gobernación, por el gobierno municipal, como también por los jueces que manejan todos estos tipos de procesos son juzgados de niña, niño y adolescente. Bueno, eso ha sido toda la entrevista que tenemos. Muchas gracias por su ayuda, por su cooperación. La entrevista fue de vital ayuda para poder seguir con nuestro proyecto y continuar con nuestra defensa de la organización ELA. Bien, me parece buena idea sobre el proyecto que ustedes están manejando. Precisamente si es oportuno para aportar en algún conocimiento para un futuro mejor, precisamente para evitar más abuso en una persona, en una mujer, en una niña o en alguna adolescente que vemos todos los días, que es nuestro en de vivir, precisamente, no digo que las leyes sean más duras, sino simplemente quizá
concientizar en los colegios precisamente para evitar estos abusos en lo posteriores. Entonces, mi criterio mío es ir socializando desde el colegio, de las escuelas, precisamente para evitar maltrato psicológico o cualquier tipo de maltratos que existen, porque en la ley 346, en el artículo 4, tenemos como 16 precisamente tipos de violencia que protegen a las mujeres, pero no es suficiente tener todos los abusos que protegen a una mujer. Simplemente, como digo, tenemos las mejores leyes, pero nos falta socializar en las personas, en los hogares, en los colegios, para evitar en lo posterior que esto siga sucediendo.